¿Qué tal, fanáticos de los deportes? Mi nombre es Bernardo Paredes y bienvenidos a 8. Seguimos con estos episodios en cuarentena, seguimos hablando de diferentes deportes. Hoy vamos a hablar del básquetbol, pero no de cualquier básquetbol, sino del mejor básquetbol del mundo. Y para este video no estoy solo, me acompañan Fabio López y Luis Fernández. Bueno, entonces comencemos hablando. Este podcast va a ser del básquetbol. Vamos a hablar primero del básquetbol de antes, a comparación del básquetbol de ahora. Y vamos a cerrar el video hablando, bueno, los tres somos ecuatorianos, entonces vamos a hablar un poco del básquetbol en Ecuador, cómo se ha ido desarrollando en los últimos años. Entonces, empecemos hablando del básquetbol de antes y toquemos primero el tema de los 70s. Quiero que me cuenten, según ustedes, ¿cuáles eran los mejores equipos de los 70s y cuáles eran los mejores jugadores? Empezamos contigo, Luis. Uno de los mejores equipos de los 70 fueron los Knicks, que ganaron 2 títulos en esa década también. ¿Y qué jugadores crees tú que eran relevantes en ese equipo, que marcaban la diferencia? Uno de esos jugadores fue Maravich, quien inventó también el juego Horse, y le decían el mago también. Totalmente. Y fue un líder de anotación en esa época. Ahora, si tuvieras que decirme algún base que se te venga a la mente, yo que sé, Jerry West en esa época, que tú digas que en lo personal era el mejor, tal vez Oscar Robertson, no sé, ¿qué piensas? Yo diría Jerry West, la verdad. Yo diría Jerry West, que es una leyenda, sobre Totalmente. todo. Y en esa época también. Y sigue siendo una leyenda, ¿no? Porque hasta actualmente es el logo de la NBA, es un jugador muy querido por muchos, Sí. entonces... Incluso los New York Knicks de los 70 con Willis Reed, un jugador también muy importante, una pieza clave de ese equipo, quien en la final contra los Lakers, lesionado del tobillo, sin poder dar más, jugó los primeros minutos, anotó los primeros puntos, y eso fue una gran clave de la inspiración para los otros jugadores, para así ganar su primer título, los New York Knicks de los 70, sí. Claro, es un muy, muy buen equipo. Si hablamos de los Knicks ahora, obviamente es un equipo que ha decaído muchísimo. Tal vez desde en el draft con R.J. Barrett, muchos piensan que las cosas van a cambiar, pero creo que es un proceso largo. ¿Qué opinan de los Knicks de ahora? Bueno, habría que ver R.J. Barrett en la Universidad de Duke. La verdad que da mucho de qué hablar, es un gran jugador. Esa dupla con Zion Williams, claro. R.J. Barrett era el base del equipo, el que movía a Duke. Entonces yo creo que él es un gran jugador, pero como tú dices, Bernardo, es un proceso muy largo hasta que se acople realmente al equipo. Así es. Ahora pasemos a los 80s. Hablamos que, bueno, el mejor equipo de los 70s eran los Knicks. Hablemos de los 80s. Según ustedes, ¿cuál era el mejor equipo de esta época? ¿Y qué jugadores eran los más relevantes? Ahora comenzamos contigo, Fabio. Bueno, no podemos dejar pasar en los 80 a Magic Johnson. En los 80, cuando Magic Johnson nace, una estrella nace, los Lakers venían de una temporada muy mala. Eso hace que les conceda el primer pick del draft. Tienen la suerte de escoger a Magic Johnson. Magic Johnson llega y, siendo un novato, demuestra lo que vale. Desde su primer partido empieza a anotar y anotar y anotar. Y de hecho uno piensa que, como es novato, va a tardar en acoplarse al equipo, pero no, realmente Magic Johnson en su primer año los llevó a la final y quedaron campeones, convirtiéndose su primer anillo, incluso uno de los pocos rookies en llegar a la NBA y quedar campeón en su primer año. Y en los 80s empieza esta gran rivalidad entre los Celtics y los Lakers. Larry Bird, que era el ídolo en los Celtics, contra Magic Johnson, eran unos partidazos. ¿Qué me puedes decir de esto? Exactamente, sí. ¿Qué me puedes decir de esto, Luis? Sí, la verdad es que era una gran rivalidad que perduró en esa década, y la verdad es que también llamó la atención a los fanáticos en ese caso, y hizo crecer también a los fanáticos de la NBA gracias a esa rivalidad entre Magic Johnson y Larry Bird. Totalmente. Ahora pasemos a los 90s. No sé si ustedes están al tanto de la nueva serie Netflix de The Last Dance de Chicago Bulls.
Sí, Sí, muy sí. buena serie, muy Muy buena buena. serie, sí. Que de hecho ayer se estrenaron el capítulo 6 y 7, o 7 y 8 me parece. Los Chicago Bulls Sí. son los ídolos de todos en los 90s. Bueno, también estaban los Utah Jazz de Karl Malone y John Stockton, y habían varios equipos que competían. Estaba los Houston Rockets de Olajuwon. ¿Qué me pueden decir de los 90s, Luis? ¿Qué me puedes decir de los 90s? La verdad es que en los 90 surgió la estrella de los 90, Michael Jordan, Ujú. que uno de los mejores jugadores de la NBA, por no decir el mejor de la NBA, quien pudo llevar a los Bulls a ganar 3 anillos seguidos en 91, 92 y 93. Así es, y mira, y después lo que hace, bueno, 94 y 95 es para los Houston Rockets de Olajuwon, Claro. y en el 96, 97 y 98 regresan con Dennis Rodman ahora en el plantel Sí. a devorar Sí. a los rivales. Y qué bonita rivalidad que tenían también contra los Pistons. ¿Qué me puedes decir de esta rivalidad, Fabio? Los famosos Bad Boys de Piston. Claro. Realmente Isaiah Thomas, Dennis Rodman, ellos formaban parte de este gran equipo. Tenían, de hecho, uno de los equipos más agresivos de la NBA en toda la Claro, historia. claro. Porque incluso el mismo Michael Jordan en esta serie, él nombra, él dice que él piensa y sigue pensando hasta el día de hoy que ellos, o sea, en realidad sí trataron de lastimarlo. Y bueno, ellos se llevan 2 títulos, para algunos injustos, uno de los equipos más odiados en esa época, pero Claro. realmente su defensa es digna de admirar, ¿no? A pesar de lo agresivo. Y lo mencionas, Isaiah Thomas era el armador, pases por acá, triples. Entonces yo creo que era un equipo muy completo, pero como tú dices, es muy agresivo. Y ahora viene una pregunta que es un poco relacionada con el básquetbol de antes y el básquetbol de ahora. Algo curioso que me pareció que menciona Jordan en la serie es que el básquetbol ahora es para débiles, como él dijo. O sea, no te pitan tantas faltas, como hay tanta tecnología, los árbitros pueden ver todo. En cambio antes, ¿qué piensan ustedes? ¿Que los Pistons de antes, con ese mismo equipo, podrían haber ganado con tantas faltas ahora? ¿O cuál creen que hubiera sido una diferencia ahí? Luis, ¿qué opinas de esto? Yo opino que no hubieran podido haber ganado, por la verdad, porque ahora las reglas han cambiado. Ujú. Y con tantas faltas pudieron haber votado hasta un jugador del partido, Claro. porque eran demasiado agresivos Ujú. en esa época. Y bueno, ¿no? ¿Qué me puedes decir tú de esto, Fabio? Bueno, toda la razón para Luis. La verdad que con esta tecnología, ahora que los árbitros ya están incluso, diría, más capacitados, ¿no? Porque debido a que pasa el tiempo también los capacitan más, el arbitraje evoluciona. Entonces yo creo que sí, yo creo que este equipo, si tuviera la misma modalidad de juego que tenía en esa época, no hubiera llegado muy lejos. Así Se es. hubieran llenado de faltas técnicas, sí. Totalmente de acuerdo. Ahora pasemos a los 2000. Estamos haciendo un pequeño, pues, recordando los 70s, los 80s, los 90s, y ahora toca los 2000 para arriba. Hay varios equipos que se han lucido estos últimos años. Si hablamos del 2010 para el 2020, pues está lo que ha hecho los Golden State Warriors, lo que pasó recién con los Toronto Raptors, ahora los Milwaukee Bucks con Giannis Antetokounmpo. Y si hablamos del 2000 hasta el 2010, lo que hicieron los Lakers. ¿Qué me pueden decir de esta época, del 2000 para arriba? Bueno, los 2000 realmente la época donde la NBA se globaliza, finalmente abre totalmente sus fronteras, llega el famoso Dirk Nowitzki, que se convierte en el primer europeo en ganar el MVP. Uh-huh. Yo creo que esto aporta mucho porque muchos extranjeros y muchos talentos que son realmente buenos, por ejemplo Giannis Antetokounmpo de Grecia pudo llegar a la NBA, la liga más fuerte de baloncesto, ¿no? En todo el mundo. Claro. Sí. Y lo mencionas, ahora hemos visto más, por ejemplo, no nos sorprendería ver un quinteto ideal lleno de europeos. Ahora es más común. Vemos a jugadores de la Liga Española, de la Liga de Serbia, incluso Luka Doncic es de Eslovenia, que vienen acá a la NBA y triunfan. Ya no son la sombra de los estadounidenses como era antes. ¿Qué me puedes decir de esto, Luis? Sí, y un gran ejemplo es Doncic, el Total. cual heredó, como bien dice, el puesto de Nowitzki. Uh-huh.
y está liderando a los Mavericks a los playoffs. Ahorita están en los playoffs. Totalmente. Y ha ido evolucionando el básquet, que ahora ya es más del mundo, se ha vuelto un deporte más internacional. Sí, Así es. y yo creo, Bernardo, que no podemos dejar de hablar en este siglo XXI de los famosos Golden State, ¿no? Total. En sus tiempos, ¿no? Cuando estaba Kevin Durant, Klay Thompson, Steph Curry, realmente un equipo con la ofensiva letal, que muchos anillos, de hecho se llevaron muchos anillos, y también incluso los Cavaliers de LeBron en el 2016, cuando Total, se también. convierten en el primer equipo en remontar, ¿no? Un 3-0. Claro, los Cavs con Kyrie Irving, con Kevin Love, era un equipo muy completo también. Y mencionas a los Golden State, y hay que hablar del récord, del 72-9 me parece que fue, ¿verdad? Sí. Así. Batiendo Sí, el récord, superándole a los Chicago Bulls. Y algo curioso de esto es que el técnico, el entrenador de los Golden State, fue jugador en la era de Michael Jordan y quedó campeón con Michael Jordan varias veces de los 6 años que tuvo Michael Jordan. Y estoy hablando de Steve Kerr. ¿Qué opinan de este entrenador? Bueno, yo creo que haber tenido esa experiencia de haber jugado al lado de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman, él como que aprendió de todos ellos, incluso él era muy bueno. Uh-huh. Yo creo que esto le sirvió mucho a su formación como entrenador, y bueno, y yo creo que él es un muy buen entrenador que sabe cómo usar a Steph Curry, que su arma son los triples, ¿no? Uh-huh. Y igual a Klay Thompson. De hecho, Así. creo que uno de los mejores entrenadores de la NBA actualmente, sí. Totalmente, y también quién entrenaba a Sí. Steve Kerr cuando él jugaba en los Chicago Bulls, Phil Jackson. Entonces tal vez aprendió Phil de la Jackson. teoría del entrenador estadounidense. Bueno, pasemos a... Yo previamente, no sé si se dieron vuelta por mi canal, creo, hice un video en el que escogía mi quinteto ideal del siglo pasado contra mi quinteto ideal del siglo actual. No sé si lo vieron. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, en ese video pues escogí yo mi equipo ideal y pues opiné quién ganaría, si es que las estrellas del siglo actual o las del siglo pasado. Yo llegué a la conclusión que las del siglo pasado ganarían. Ustedes, ¿cómo sería su quinteto ideal del siglo pasado y cómo sería su quinteto ideal del siglo actual? Hagamos algo, Fabio, tú dame el del siglo pasado y tú, Luis, dame el del siglo actual. Y ahí pues vamos debatiendo para ver cuál gana. A ver, Empezamos contigo, primero, sin duda, sin base, en base sería Magic Johnson, tendría a Michael Jordan, a Scottie Pippen, tendría a Mutombo, que el rey de los tapones, tendría a Mutombo, y me falta uno, ¿no? Sí, Tendría un también centro. a Tim Duncan. Un crack. ¿Y tú, Luis, cómo lo armarías? Bueno, yo pondría de base a Simmons, que es un jugador que es muy dominante. Uh-huh. También de escolta a Westbrook, un jugador que tiene triple, se clava en frente a las defensas. Uh-huh. Pondría de alero a Ingram, que es un jugador que ha mejorado con el tiempo. Pasar de los Lakers a los Pelicans ha mejorado en ese tiempo. Pondría de la pivot a Giannis, que es el jugador dominante Total. actualmente y MVP dominante. Uh-huh. Y de base pondría a Zion Williamson, que es un gran jugador. Totalmente de acuerdo. Ahora, bueno, su equipo cambió un poco al mío. Ahí yo puse Steve Curry por ahí. Pues puse a Kobe Bryant también, me acuerdo que puse. Ahora, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Quién ganaría? O sea, si es que hablamos de hipotéticamente que se juega un partido las estrellas del siglo pasado contra las estrellas del siglo actual, ¿quién ganaría? Bueno, ahí sí está difícil. Está difícil, ¿no? Pero Sí, según ahí tú, sí está difícil. mejor te la pongo más fácil, Fabio. ¿Qué equipo, qué época tuvo mejores jugadores? Directo al grano. ¿Cómo lo ves? ¿Qué época tuvo mejor? Yo creo que la del siglo actual. Okay. Sin duda, porque el siglo pasado le preguntas a la gente más o menos que tiene conocimiento del básquet y te dice, te puede nombrar a Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen, que eran como que los jugadores de más renombre en ese tiempo. En cambio ahora
hay incluso más, yo creo que también con la ayuda del avance de la tecnología, ¿no? Que ahora, sin duda, en cualquier rincón que estés del país, tú puedes buscar a un jugador por las redes sociales y te aparecen, ¿no? Entonces yo creo que el siglo actual es el que tiene mejores jugadores. Ok, Sí. ¿y tú, Luis, qué opinas? Sí, también comparto la opinión de mi compañero Fabio. Yo opino que el siglo actual tiene mejores jugadores, que también tiene más estrellas que el siglo pasado. Ok. Bueno, es interesante, ¿no? Lo que dicen es muy válido. Y bueno, muchachos, acabamos la parte del básquet de antes contra el básquet de ahora, pues debatimos un poco de las diferentes épocas. Ahora pasemos a hablar del básquetbol en nuestro país. Obviamente, si hablamos del rey de los deportes en nuestro país, es el fútbol. Nadie te va a decir fútbol, tenis, y la gente Sí. ni siquiera le ve el básquetbol. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué la gente no ve el básquetbol en Ecuador? Fabio. Es un tema a debatir también, ¿no? Yo creo que, bueno, es un hecho, ¿no? En toda Sudamérica el deporte que prevalece es el fútbol. Uh-huh. Y bueno, yo creo que aquí en Ecuador, debido a también a toda la fiebre, ¿no? Que trae todo este fútbol de Sudamérica, yo creo que eso hace, y muy aparte de eso, es como que ya de por sí en todos los lugares o sea, los parques de aquí de Ecuador, no hay ningún parque que tú vayas y no veas una cancha de fútbol ahí. Entonces yo creo que a los niños pequeños, a la nueva generación que van avanzando, crecen con una cancha de fútbol ahí, y más no con una de básquet, porque de por sí no hay casi canchas en nuestro país de básquet, pocos coliseos. Entonces yo creo que eso hace que como que la nueva generación se vaya impulsando y más en el fútbol, que solo ve el fútbol, que sí, que la fiebre de Barcelona, de Emelec, Liga de Quito, todo eso, ¿no? Yo creo que esos son factores que influyen mucho a que Ecuador no avance en el básquet y sea el fútbol el que prevalezca, ¿no? Sí. Totalmente, verás, yo vivo en México, yo hace un año y medio estoy viviendo en México, y mira, allá obviamente es un país futbolero, pero vemos que sí existe este apoyo al básquetbol, porque como bien lo mencionas, en Ecuador no hay canchas, es muy difícil encontrar una cancha, que las canchas estén en buen estado. En cambio en México creo que el básquetbol tiene un poquito más de nombre que en nuestro país, y las canchas, pues el gobierno pone una cancha de fútbol y pone una cancha de básquet, entonces los jóvenes y los niños desde pequeños ya están practicando. Ahora, Luis, ¿tú sientes que el básquetbol no recibe, bueno, hablando un poco de la política, ¿tú crees que el gobierno no apoya el básquetbol de nuestro país, Luis? Yo pienso que sí, la verdad, porque como dice Fabio, aquí falta infraestructura para poder jugar, y las pocas canchas de básquet que hay aquí en Ecuador no les dan el mantenimiento para poder usarlas. Por ejemplo, en el Parque de Samanes, que es un parque aquí de Guayaquil, que lo creó el gobierno, yo he ido a jugar básquet y no he podido jugar, de lo que hay pocas canchas que están arregladas, pero ahí están llenas de gente, y las que no hay gente es porque no tienen un anillo o el tablero está dañado. Entonces eso es lo que deberían ellos como que arreglar, la infraestructura para poder jugar básquetbol. Ahora cuéntenme un poco del talento de nuestro país. ¿Hay algún jugador que se esté destacando? Sabemos, no hay ninguno en la NBA actualmente, pero ¿hay algún jugador del Ecuador que se esté destacando a nivel internacional? Fabio. Bueno, sí, hablando de jugadores, te podría nombrar una gran referencia, sería sin duda Raúl Cárdenas, un jugador proveniente de aquí de Guayaquil que llegó muy lejos y sigue mostrando su básquet alrededor del país. Él nació aquí en Guayaquil, como ya te dije, formó parte de la selección del Guayas un buen tiempo. Jugó nacionales, de ahí llegó a la selección de Ecuador, jugó en Ecuador, gracias a un sudamericano que pudo recibir una beca en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, fue parte él jugó incluso con un college allá en Estados Unidos, una universidad. Uh-huh. De ahí se pudo ir a Italia, se dio la oportunidad de irse a jugar a Europa. Se fue a Italia, jugó nunca pudo jugar en primera,
división, pero sí logró jugar en tercera, en segunda división de la Euroleague, de la Liga Europea. Y yo creo que él ha sido una gran referencia y de hecho es el jugador con más participaciones internacionales que tiene actualmente el país. Sí. Ahora, Luis, yo te quiero hacer una pregunta, seguramente tú vas a saber esto mejor que yo. En nuestro país, ¿cuál es la ciudad que saca más talento? ¿Es Guayaquil, es Quito, es Cuenca, Ambato? ¿Qué me puedes decir de esto, Luis? Yo pienso que Guayas, porque la verdad es que a lo largo de la historia del básquet en Ecuador, Guayas fue uno de los que ha ganado campeonatos interprovinciales y también equipos de aquí de Guayaquil, que también tienen mucho talento, como el Emelec, el Barcelona. También hay uno que se llama Mavort y otro que se llama Secate. Totalmente. Ahora, ya para cerrar el video, ¿cómo podemos aumentar o cuál creen ustedes que podría ser una recomendación para que el fanatismo en el básquetbol de nuestro país aumente? ¿Qué podríamos hacer para que como ecuatorianos, los ecuatorianos se pongan a ver, se pongan a practicar más este bonito deporte? ¿Qué me puedes decir de esto, Fabio? ¿Cómo aumentamos el fanatismo aquí? ¿Cómo aumentar el fanatismo en nuestro país? Yo creo que comenzando por creando más canchas, más y más canchas, empezando por los sectores populares, que ya no solo haya la cancha de indoor, la cancha de fútbol, sino que también haya una cancha de básquet al lado, y yo creo que esa es la clave, crear más canchas y las que ya hay, mantenerlas con un buen mantenimiento, con una buena limpieza, y yo creo que eso aumentaría, y más que todo sería que haya una mejor organización de torneos, porque es que obviamente hay torneos, ¿no? Pero que haya una mejor organización en nuestro país y apuntar a los jóvenes, a los que van creciendo 12, 13, 14 años, sí. Formarlos bien y así poder aspirar algún día un ecuatoriano llegue a la NBA. Uy, sería el sueño de todos, mi hermano. Bueno, muchachos, agradecerles infinitamente por haber venido al canal. Primero que nada, desearles la mejor de la suerte con su página de Instagram, la voy a dejar aquí en la descripción. Muchas gracias. También voy a dejar su cuenta de TikTok. Agradecerles por estar acá, muchachos. Muchas gracias a ti por invitarnos. Un honor estar aquí. Sí, muchas gracias, Fernando. La verdad, un placer debatir de estos temas, sí. El placer es mío y espero que esta no sea la última vez, que a futuro me vuelvan a visitar en el canal. Podamos tocar otros temas, tal vez hablar más a fondo de estos Golden State Warriors que me quedé con ganas de hablar. Y bueno, muchísimas gracias, muchachos. Aquí dejaré su descripción. No sé si tienen algo más que añadir. Quisiera añadir que a la gente de Ecuador que vean este video, que por favor que traten de apoyar este deporte, que la verdad que es un deporte muy bonito y que no sea solo el fútbol, el deporte, digamos, central de este Ecuador, sino que también hay más deportes, y no solo el básquet, sino también el atletismo, todos esos deportes, ¿no? Yo digo que apoyarlos y bueno, y a las nuevas generaciones también que se impulsen a practicar estos nuevos deportes. Excelente, mi querido Fabio, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Y bueno, fanáticos de los deportes, eso ha sido todo por hoy. No se pierdan que voy a seguir subiendo este tipo de contenidos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Esto ha sido todo por hoy. Chau, chau.